los valores. Con este ejemplo, concluyo que tenemos que buscar en el estudiante arguediano que sea pues un estudiante competente, que tenga las habilidades cognitivas, que haya desarrollado sus habilidades psicomotriz, ¿no? Y todo los valores que es importante, ¿no? Sus habilidades mentales, ¿no? Entonces, logrando ello, vamos a integrar a nuestro niño, a nuestro joven estudiante, vamos a integrar a la sociedad. Entonces, la competencia es la facultad que se tiene para combinar un conjunto de capacidades para así lograr un propósito específico en una situación determinada. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro asesor Cristian Orellana, pues para continuar, ¿no?, con su capacitación tan interesante que va a estar el día de hoy, ¿no?, con todo el equipo del personal docente y personal directivo en ese lindo y hermoso día. Muchas gracias. Muy bien, profesores, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha. Muy bien, profesores. Entonces, esas son las palabras de nuestra directora fundadora, quien ha querido dar este mensaje a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, Lalito José María Arguedas, y a todos los directivos que pertenecemos a nuestra gran institución, que este año cumplimos 29 años de labor educativa, 29 años de mucho sacrificio. Y este año cumplimos también el proyecto de nuestro bicentenario, que hemos trabajado durante ya 3 años. Nos hemos preparado para este momento con nuestros alumnos y ya se hace realidad este julio con nuestro bicentenario, y hemos hecho también distintos proyectos, hemos creado distintos proyectos para que este momento, que va a estar enmarcado por la historia, por la pandemia y por todo lo que está ocurriendo, los chicos estarán participando activamente de nuestro bicentenario, igual que todos los años la participación de todos los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el nivel de 5º año de secundaria. Para todos los que están presentes aquí, tenemos nuestra coordinadora general, Miss Luz Benia, también está presente, nuestra psicóloga del departamento psicopedagógico, Miss Lisette García, a nuestro asesor pedagógico, nuestro licenciado Cristian Orellana, quien nos está acompañando también, y quienes habla el director general, el profesor Iván Montalvo, nuestra directora fundadora, Miss Gladys Inocente, y todo el personal del nivel primaria, inicial, y también tenemos profesores de nivel secundario que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Tenemos invitados a esta reunión, nuestra primera capacitación para los profesores de cómo vamos a trabajar este año. Este año nos pone retos, nos pone metas que cumplir. El objetivo principal es dar a conocer nuestra calidad, nuestro prestigio, nuestra elaboración, nuestra programación que tengamos, y esa es nuestra meta principal. Y bueno, este año también el Ministerio de Educación, aparte con la UGEL, está programando visitas y supervisiones, ¿no?, más activamente ahora que es modalidad virtual, en especial a los colegios particulares, y por lo tanto debemos estar preparados, organizados y direccionados bajo la supervisión de nuestro asesor pedagógico, quien le cedo en la palabra, profesor licenciado Cristian Orellana, quien va a estar a cargo de nuestra preparación y asesorarnos para cuando el Ministerio, de parte conjuntamente con la UGEL, nos den la supervisión que está programada para este año 2021. Paso entonces a presentar
a nuestro asesor pedagógico, licenciado Cristian Orellana. Bien, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Quiero cerciorarme que se escuchen. Perfecto. La verdad, es una alegría bastante grande el poder estar nuevamente con ustedes. Ya conozco a la familia de la... Bueno, justamente cuando en su oportunidad, en el año 2005, 2004, 2005, inicié mi trabajo en el colegio Lalito José María Arguedas, una de las funciones que tenía eran las charlas que en este momento también se dan, ¿no? Y no hay nada casual en la vida, todo tiene un sentido. Y así mismo vamos cambiando, todos vamos mejorando, cada uno, ¿no? Vamos evolucionando. Bueno, el día de hoy la capacitación está centrada en la planificación curricular a corto plazo, específicamente el diseño de la programación anual y la sesión de aprendizaje. No va a ser la única reunión que tengamos, puesto que este es un tema complejo, amplio, y por lo tanto implica también seguir ciertos procesos. No obstante, considerando que estamos a puertas de iniciar ya las clases en aula, resulta fundamental que podamos nosotros ir avanzando ya con algunos alcances y lo más concreto, porque sabemos que el éxito de una situación de aprendizaje ejecutada es una buena planificación. Más aún siendo docentes, sabemos lo importante que es planificar. Más aún cuando estamos frente a una situación distinta que nos lleva también a tener un lenguaje bastante claro. Y una de las formas o evidencias de este lenguaje claro es que la planificación no esté solo en función de un formato o un esquema, sino sobre todo de ese lenguaje común que desde las competencias y el perfil de egreso deben estar muy claras para todos. Pues bien, bueno, voy a hacer una pequeña presentación de mi persona para que me conozcan un poco más. Yo soy licenciado en Educación Secundaria por la Universidad Federico Villarreal. Mi especialidad es Lengua, Literatura y Comunicación. Y también soy psicólogo educativo por la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente trabajo también en la Escuela Superior Pedagógica Monterrico, antes instituto, ahora es escuela. Bueno, he tenido la responsabilidad de ser coordinador académico también allí y también de haber hecho algunas maestrías, una de ellas, por ejemplo, en didáctica de la comunicación por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, una maestría en gestión de la educación por la Universidad Mayor de San Marcos, una maestría en asesoramiento educativo familiar por la Escuela Pedagógica del Perú, adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, y una maestría en problemas de aprendizaje por la Universidad Ricardo Palma. Pero más allá de los títulos, lo más importante que uno aprende es que no se puede avanzar si no existe interacción. Más que una exposición, lo que vamos a establecer es un diálogo, ¿no? Si no, no tendría sentido estar allí y sería básicamente una grabación. Entonces, si estamos en una clase, bueno, es una clase, una actividad sincrónica en vivo, es porque además de la información que hay que saberla gestionar, también hay que dialogar, ¿no? O sea, la información para que se vuelva un conocimiento implica que haya diálogo. Y ese diálogo tiene que ser claro, fluido, responsable. Pues bien, en ese contexto vamos a pasar uno va aprendiendo también a ser más práctico sin dejar de ser profundo en la esencia de este tema tan importante que es la planificación. Así que lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. Ustedes saben que los ejemplos nos ayudan muchísimo a poder orientarnos. Entonces,
vamos a tener nosotros en este momento la presentación por parte de Iván. Me va a ayudar Iván a compartir el Word, por favor, acerca de la programación anual, el primero. Mientras... Sí, Iván, estás con el micrófono apagado. ¿Alguna...? A ver, programación de sexto ciclo, ¿no? Sí, sexto ciclo, exacto. Pues bien, es importante que tengamos en cuenta que todos, absolutamente todos, tenemos, por eso que estamos reunidos en este espacio, vamos a ir terminando ya con acuerdos muy concretos. No, las cosas no hay que dejarlas solo, a veces sucede que en una capacitación tenemos la idea de, ya, esto puede ser. No, esto no es que puede ser, esto va a ser así. Y justamente ahí está la responsabilidad de todos nosotros para ir superando algunas dudas de repente que se puedan establecer. Bien, nosotros formamos parte de la institución Lalito José María Arguedas, que pertenece, independientemente de que estamos en una situación virtual, hay una jurisdicción a la cual pertenecemos, que es la OGEL 1, que está ubicada en San Juan de Miraflores, y eso es así, eso no ha cambiado. El tipo de letra, tal como estamos observando, debe mantenerse. Es importante, y nos preguntamos, ¿y por qué? Es importante que el espaciado, el tipo de letra se mantenga, porque como institución necesitamos tener también el acopio de todo, y no puede estar con diferentes estilos, no. La institución debe manejar toda la información de manera uniforme. Entonces, ustedes pueden notar que el título es Programación Anual, y como les mencioné hace un momento, este es un ejemplo que corresponde al área de comunicación. Este formato, y lo voy a repetir en varias oportunidades, tiene que mantenerse tal como ustedes están observando para los 3 niveles educativos. Aquí, por ejemplo, esta propuesta es para primero y segundo de secundaria, pero obviamente aquí en esta reunión están docentes de los diferentes niveles y especialidades. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que este es un ejemplo, pero nosotros, cada uno, lo va a hacer de acuerdo al trabajo que vamos a desarrollar. Ya con algunas docentes he establecido alguna comunicación también vía WhatsApp, hemos estado conversando, y quedamos también para salvar cualquier duda que después de esta capacitación se pueda dar. Yo les voy a compartir mi número para poder, de repente, si hay alguna duda adicional a la que vaya surgiendo ya en el trabajo de redacción, puedan comunicarse conmigo. Entonces tenemos los datos generales: institución educativa, área, grado, ciclo, horas semanales, nivel y profesores responsables. Esto obviamente va a variar según el grado y la especialidad que tengamos, ¿no? La función que tengamos dentro de la institución. Algo importante también que les voy a pedir, cualquier duda que tengan, vamos a definir como regla, pueden interrumpir, ¿ya? A veces las preguntas pueden venir al final, sin embargo, en esta oportunidad las preguntas se pueden dar mientras yo voy explicando, no hay ningún inconveniente, va a ser parte de justamente esa fluidez que espero, para que no haya ninguna situación de repente que pueda dejarse al final y que ya a veces puede perderse el contexto, ¿no?, de la misma. Entonces, esta calendarización 12 en romanos responde ya a lo que el colegio ha determinado. Sin embargo, si hubiera alguna modificación, se les va a comunicar. Hasta el momento es como está, y sobre eso es lo que vamos a trabajar. Tenemos 8 unidades. El colegio trabaja por bimestres. Cada bimestre está formado por 2 unidades, como ustedes pueden observar, cuyas fechas tienen allí presentes. Por ejemplo, solo para señalarles un ejemplo de estas unidades. Primer bimestre, primera unidad del 1 de marzo hasta el 9 de abril, que comprende 6 semanas en calendario. El colegio ha determinado semanas tanto de clases como semanas de evaluaciones. Aquí, lo que ustedes pueden ver en la calendarización, me estoy refiriendo a las semanas de clase, de sesiones de clase. Las semanas, porque ustedes ven, pues, del 9 de abril al 12, ahí hay una semana, ¿no? ¿Qué se hace en esa semana?
Entonces, o de la misma manera, entre unidades van a ver que, por ejemplo, del 18 de junio al 21 de junio, no confundamos que estas semanas se refieren incluyendo a las evaluaciones, no. El colegio tiene semanas de clases y aparte el colegio ha programado semanas para las evaluaciones, entendiéndose la evaluación básicamente a esta evaluación sumativa. Sabemos que la evaluación es permanente, siempre evaluamos, pero aquí ustedes saben que es importante, sobre todo en un trabajo de la magnitud que se está desarrollando, que se defina un espacio específico para esa evaluación sumativa, donde se toman los exámenes, etcétera, porque lo que queremos allí es que los estudiantes se concentren específicamente en ello, ¿no? Y también son espacios donde nosotros podemos aprovechar para hacer la retroalimentación de las unidades que siguen, ¿no? Son espacios que nos permiten tomar decisiones de proceso ya a nivel institucional. Entonces, tenemos 8 unidades, ahí está el programa de las fechas. ¿Hasta allí alguna duda, por favor? Creo que es básicamente descriptiva la información, ¿verdad? Sí, profesor, está correcto. También quisiera agregar que en el momento de la evaluación, que es una semana que está siendo programada, también cuidar que no se envíe tareas para que el alumno se dedique netamente al repaso, ¿no? Y esa semana podemos hacer repasos, ya que la evaluación, como es virtual, se programa, se cronograma, ¿no? En el mismo sistema, y eso se hace después de clase, la evaluación, ¿no? Y solito el sistema evalúa al estudiante, no necesita la presencia del docente en la evaluación. Entonces, como esa semana queda para la retroalimentación y también para el repaso, esa semana no se deja tarea. Eso quería acotar. Gracias, Iván. Y efectivamente, ¿no? Qué bien, miren cómo las cosas ya están claras y ordenadas. Son espacios que nos van a permitir a nosotros también ir monitoreando y evaluar cómo nos ha ido en las unidades, ¿no? O sea, siempre vamos a estar en actividad, ¿no? O sea, siempre hay que también diferenciar, una es la evaluación de los aprendizajes, que es la evaluación que realizamos a los estudiantes, y otra es la evaluación de nuestra práctica docente. La evaluación de nuestra práctica, que es esa reflexión de nuestro desempeño. Un elemento para poder evaluar nuestro desempeño son los resultados de los estudiantes, es decir, cómo están los estudiantes logrando esos aprendizajes esperados. Sin embargo, cuando estamos frente a la programación anual, no tengamos solo la mirada micro de cómo estoy yo enseñando. Hay que mirar también toda la evaluación de toda la institución, que es la evaluación de la gestión. Un docente no deja de ser un gestor de los aprendizajes. Más bien, yo diría que ese es el nuevo rol. Y la gestión justamente es lo que estamos viendo en este momento. La planificación es la columna vertebral de la gestión, porque es en la planificación no se realiza al azar, parte de un diagnóstico, y en esta oportunidad, lo que ustedes ven allí en el apartado 3, enfoques, competencias, valores y actitudes, responde a un diagnóstico nacional. Ya se ha determinado cuáles son las competencias, cuáles son los enfoques bajo las cuales la educación de todo el país debe orientarse. Lo que hacemos nosotros es luego diversificar, ¿no? Y eso ya se concretiza en las sesiones de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, observamos que son 7 enfoques, y estos enfoques transversales, llamados así por el currículo nacional vigente del país, son los que ustedes están viendo. Por mucho, ahí falta la E, ¿no? Enfoque. En el primero, enfoque de derechos, enfoque inclusivo, intercultural, igualdad de género, ambiental, orientación al bien común y búsqueda de la excelencia. Y son 2 las competencias transversales que se deben desarrollar independientemente de la competencia del área. Luego voy a detallar más para que se comprendan lo que estoy mencionando. Pero vale la pena leerlos. ¿Cuáles son? La competencia transversal, que el estudiante debe desenvolverse en los entornos virtuales, y ahora indudablemente pues eso es, de todas maneras lo tiene que hacer el estudiante. Y el segundo, que es de vital importancia, la autonomía. El estudiante debe aprender con mucha autonomía, pero eso no significa
que esté al margen de la, digamos, la mediación, la orientación del docente. La autonomía implica, obviamente, enseñarle a ser autónomo, ¿no? No hacer que el alumno actuar por actuar, sino ese saber actuar, que justamente define la competencia. Tenemos allí los valores y ya en este esquema ustedes pueden observar claramente las actitudes vinculadas a estos valores y a su vez a estos enfoques. Es importante entender, y de repente ahorita todavía, a veces cuando presentamos la programación anual, todo queda a veces en el papel, ¿no? Sin embargo, justamente esta capacitación ha tenido en cuenta que de todas maneras exista esa articulación entre la programación anual, su unidad correspondiente y la sesión, para que lo que está aquí escrito finalmente llegue a ser real. Y esto lo podemos ver en la siguiente página. Por ejemplo, ahí tenemos en el punto 4, competencias, capacidades y desempeños. En el área de comunicación existen 3 competencias. La primera competencia se comunica oralmente. La segunda competencia está relacionada a leer textos en su lengua materna. Y la tercera competencia escribe textos en su lengua materna. Son 3 competencias en el área de comunicación. Cada competencia tiene sus capacidades y a su vez sus desempeños. Ustedes pueden observar aquí que tenemos la competencia 1, se comunica oralmente, y aquí tenemos las capacidades que son iguales para todos los de comunicación desde inicial hasta secundaria. Lo que va a variar son los desempeños. Los desempeños dependen del grado. Las capacidades son las mismas, así como las competencias son las mismas para todos los niveles. Eso lo voy a volver a mencionar. A ver, lo explico de esta manera. ¿Qué es una competencia? Una competencia es saber actuar. En el enfoque curricular, toda propuesta tiene un enfoque, una mirada, una forma de trabajar. El enfoque actual es un enfoque por competencias. Antes era el enfoque por contenidos, ahora es el enfoque por competencias. ¿Y qué significa ser competente? Ser capaz de resolver los problemas con sentido ético. Esta última parte del sentido ético ha sido enfatizada en estos últimos años. Entonces, ¿qué significa saber actuar? Para el caso de comunicarse oralmente, es movilizar todas estas capacidades que estamos observando. Obtener información del texto oral, inferir, adecuar y organizar y desarrollar el texto de forma coherente y cohesionada, utilizar recursos no verbales, paraverbales, de forma estratégica, interactuar estratégicamente, reflexionar y evaluar sobre la forma, contenido y contexto del texto oral. Entonces, ser competente significa ser capaz de desarrollar todo lo que está aquí. Y eso ya está determinado. Una competencia para que se logre no basta solamente desarrollar una capacidad. Por eso decimos que siempre en toda situación de aprendizaje se deben proponer actividades que movilicen todas estas capacidades. Lo que va a cambiar es que el énfasis, es decir, en algunas sesiones de aprendizaje le daré más énfasis a una capacidad que a la otra, pero es imposible que un alumno obtenga información y no logre inferir. No le puedo prohibir al alumno que no desarrolle otras capacidades, es parte de su naturaleza. Entonces, una capacidad es saber actuar, es, digamos, tener esa facultad para poder hacer algo, y en su conjunto estas capacidades nos llevan a una competencia. Los desempeños son comportamientos observables. Viendo la capacidad como ustedes observan en ese momento, obtiene la información del texto oral, puede ser interpretada de muchas maneras. Sin embargo, ya se ha previsto y en el currículo nacional existen desempeños, es decir, comportamientos que aseguran el logro de estas capacidades. No voy a detallar tanto esto porque, como ustedes ven, corresponde al área de comunicación, y lo que seguramente cada uno también necesita es en función, obviamente, a su especialidad. Lo que sí quiero que quede claro es la lógica. Tenemos competencias, capacidades y desempeños. Nosotros no vamos a construir ningún desempeño, no vamos a inventar ningún desempeño,
mucho menos una capacidad, agregar una nueva capacidad, ni tampoco una nueva competencia. Esto ya está en el currículo nacional y lo que hay que hacer de manera muy así práctica es coger el currículo nacional, buscar el grado de acuerdo al nivel en el cual estamos trabajando o vamos a trabajar y hacer un copia y pega. Esto obviamente no significa que nos quedamos solamente en ese traslado de la información. Solo lo digo en un sentido para poder darnos cuenta de que no vamos a elaborar algo nuevo. Ya existe esta información en el currículo nacional. Ahí tenemos todos los desempeños, todas las capacidades de esa competencia. Ahora bien, ¿qué es importante? ¿Qué otros aspectos son importantes? La siguiente página, por favor. La lógica es la misma. En el punto 4, lo que hacemos es transcribir todas las competencias, las capacidades y todos los desempeños. No dejamos ninguna capacidad al aire, ninguna. ¿Por qué? Porque estamos presentando la propuesta curricular, competencia, capacidad y desempeño. Tenemos que incluirla todo en ese punto 4. En el punto 5, ustedes pueden observar aquí, tenemos la organización de los campos temáticos. Lo que normalmente llamamos, pues, temas, ¿no? Estos temas, la institución está también proporcionando a los docentes que ya se han ido incorporando a estos temas, pero también ya ustedes cuentan con estos temas, los profesores que ya han ido trabajando anteriormente, cuentan con estos temas. Recuerden que en este modelo por competencias, si bien es cierto, el tema es importante, pero en realidad el tema lo que va a hacer es un medio para lograr la competencia. En otras palabras, no es lo mismo inferir a partir de un texto expositivo que hacerlo con un texto argumentativo. Correcto, no es lo mismo inferir, el desempeño es el mismo, pero al hacerlo con un contenido distinto, vamos a ejercitar, por decirlo, vamos a imaginarnos que nuestro cerebro tiene varios caminos, como si fuera Lurín. ¿Cuántos caminos hay para llegar al colegio Lalito? Yo tengo varios caminos. Esos caminos se van a ir logrando a partir de la diversidad de temas. Cada tema va a ser un camino diferente, pero el objetivo es el mismo, es decir, la competencia es la misma, la capacidad es la misma, el desempeño también. Lo que va a cambiar es el camino. ¿Y por qué cambia el camino? Porque cada tema va a movilizar de una manera diferente esas capacidades y esos desempeños. Un estudiante no reflexiona igual cuando un tema es diferente, ¿correcto? Cambia. Pasemos, por favor. Estos temas, entonces, va a depender mucho, repito, de ya la propuesta que el colegio tiene, la experiencia de ustedes también, y algunos ajustes que en coordinación también con la institución se pueden ir previendo de acuerdo a lo que se les exija, ¿no? De acuerdo al monitoreo, de acuerdo a esa retroalimentación. No es esto estático, no es que yo tengo ya mis temas y tengo que seguir a rajatabla todo, porque eso es falso. Ustedes van dándose cuenta que cada niño, cada grado, incluso dentro del mismo grado, cada sección es diferente. Incluso un mismo niño no aprende igual todos los días. Entonces, los temas están sujetos al reajuste que se realice previa siempre comunicación con las autoridades. Obviamente esto sigue todo un protocolo que ya ustedes también lo han ido manejando. Profesor Cristian, también para agregar, si me permite, Sí, nosotros en la libreta de notas, para este año 2021 ya también están incluidas las competencias, las capacidades y el desempeño. Cambia la libreta de notas este año 2021 porque ya están incluidas en la libreta. Excelente. Todo está ya pues alineado, ¿no? Y el colegio siempre pues a la vanguardia. Yo recuerdo, si pasamos por favor, que antes que se trabajara a nivel nacional con todas estas herramientas digitales, ya el colegio había iniciado varios años con muchas innovaciones, incluido el plan lector, que todavía no estaba como política nacional, ¿no? El colegio ya lo había propuesto. Claro. Sí.
Aquí tenemos la organización de las unidades. ¿Cuál es aquí, digamos, el aporte, yo diría, sobre todo de este punto? Que las unidades, los títulos de las unidades, y aquí me permito un poco también hacer ese planteamiento. A ver, las unidades definen mucho también la identidad de la propuesta curricular de toda la institución educativa. ¿Cuál ha sido el error que a veces se comete? Que cada profesor trabaja un título diferente. Y en ese título diferente no hay una visión de conjunto, no hay una visión de cómo estamos caminando como institución. La propuesta que les comparto, ¿no? Es la propuesta de tener estos títulos en los 3 niveles. Obviamente, el título no significa que vamos a trabajar los mismos temas, tampoco significa que vamos a trabajar la misma área todos, ¿no? No es así. El título tiene que ver con una intención. ¿Cuál es la intención pedagógica que tenemos como institución educativa? Entonces, en este ejemplo que les comparto tenemos, y allí sí voy a un poco a detenerme más, para poder enfatizar justamente en esta intención pedagógica. Para la primera unidad, el título es Cuidamos nuestro ambiente escolar y nos protegemos de la radiación solar. ¿En qué consiste esta unidad? Luego hay una descripción ya de cada unidad que también van a encontrarla en este ejemplo y que también de aquí a un momento lo voy a compartir. Para la segunda unidad, aceptamos y reconocemos nuestras diferencias. Para la tercera unidad, promovemos el diálogo para una convivencia. ¿Podemos, por favor, Iván, seguir bajando para ir viendo los títulos? Allí la idea fundamental que desearía que vayamos teniendo es que cuando planificamos tenemos que ir apuntando hacia un horizonte. La unidad es una programación a corto plazo que integra todas las sesiones. Como ven, por ejemplo, la primera unidad, para el caso de comunicación, que tiene 4 horas semanales, para el caso de comunicación, esto depende de cada área, según el cuadro de horas, tenemos que son 12 sesiones y 24 horas. Estoy considerando dentro de esta propuesta, recordemos que la primera unidad, según la calendarización que les mostré hace un rato, consta de 6 semanas. El tiempo de cada unidad está ya definido para todos los niveles. Está en el cronograma que hace un momento presenté. ¿Podemos regresar, Iván? Por favor, porque si es necesario eso, por favor, no perder de vista. En la calendarización sobre las sesiones de clase, tenemos las fechas de cada unidad y asimismo la cantidad de semanas que comprende. Está antes, en el punto número, ahí está, 2. Primera unidad, del 1 de marzo al 9 de abril, son 6 semanas. Si tenemos, por ejemplo, 4 horas por semana, la propuesta es que cada semana se va a trabajar obviamente las 4 horas y esto implica que son 2 sesiones por semana para el caso de 4 horas, entendiendo que son estas 4 horas en días distintos. Repito. 6 semanas, si son 6, bueno, siempre van a ser 6 semanas para la primera unidad. Si mi curso tiene 4 horas, como el caso de comunicación, y este curso lo tengo en 2 días, por cada día debo realizar una sesión. Las sesiones se elaboran por cada día que tengo clase. No pueden elaborar, si eso también es un error, no es recomendable que se elabore una sesión por cada semana. No es recomendable. Es decir, si tengo en 2 días diferentes, hago solo una sesión. No es recomendable. ¿Por qué? Porque al estar en una actividad virtual, necesitamos ser muy minuciosos de las actividades de aprendizaje y hacer
una sola sesión, teniendo más de un día de clases, se puede perder esa claridad, ese detalle tan importante para el padre de familia y para el mismo estudiante. Se pierde la perspectiva, lamentablemente. Lamentablemente, no debería ser así, pero se pierde lamentablemente por diversos factores. Entonces, aquí la observación es la siguiente. Si tengo solamente un solo día, un curso, en un solo día, hago mi sesión de clase para ese día. Si tengo más de un día a la semana, por cada día que tengo en la semana, tengo que hacer una sesión de aprendizaje. Es por cada día, no es por todo el bloque la sesión. No es recomendable. Bien, entonces regresamos, por favor, Iván. Allí ustedes pueden observar que tenemos, sí, nos habíamos quedado en la, así es, en los títulos. Miremos, por favor, los títulos. En la tercera unidad, promovemos el diálogo para una convivencia armoniosa hacia el Bicentenario. Aquí hago la siguiente explicación. La institución educativa ha elaborado un proyecto de innovación pedagógica. Un proyecto de innovación pedagógica que, según los instrumentos de gestión, este proyecto es un adjunto al Plan Estratégico Institucional, es decir, al PI. Este proyecto de innovación pedagógica es sobre la celebración del Bicentenario. Sabemos que este año cumplimos, valga la redundancia, los 200 años de celebración de nuestra independencia. Ahora, no hay que pensar, por favor, que la celebración de nuestra independencia estamos solo refiriéndonos a las fiestas patrias, no. Existen ya lineamientos por parte del gobierno de nuestro país que se les llama ejes estratégicos, que por ejemplo, alguno de estos ejes estratégicos dentro de esta celebración implica el cuidado del medio ambiente. Otro de los ejes de esta celebración es la defensa de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, y esto también hago el hincapié, al tener un proyecto de innovación pedagógica que también vamos a conversar vamos a ir definiendo con las autoridades del colegio qué día hacemos también la socialización de dicho proyecto de innovación. Lo que sí nos debe quedar claro es que desde las unidades se tiene que ir reflejando esto. ¿Qué significa? Todo el año tiene que girar en función de esta celebración. Y a la vez, como ustedes pueden notar, las unidades de aprendizaje van a ir marcando este trabajo, porque no podemos decir que la celebración es solo una semana. No, la celebración se debe desarrollar con las sesiones de aprendizaje desde el primer día de clases, pero es un proceso. Y como proceso, ustedes pueden ver, yo no he colocado en la primera unidad Bicentenario, en la segunda unidad Bicentenario, no es así. No es así. La celebración del Bicentenario implica manejar en principio estos enfoques transversales y direccionarlo a las intenciones ya específicas de lo que implica obviamente un bicentenario. Para que quede más claro, vamos a pasar de aquí un momento a la lectura de las situaciones significativas de cada unidad. Termino de leer solo los títulos de la unidad para luego explayarme más en lo que les estaba mencionando. Cuarta unidad, fomentamos la identidad institucional por el aniversario del colegio, obviamente. Coincide con la cuarta unidad con la semana de celebración de la institución educativa, el Día del Maestro, que es el día central. La quinta unidad, balance del primer trimestre de la gestión presidencial en el contexto de la equidad de género, esa es la propuesta. No lo he colocado adelante, de repente la idea era que la primera unidad tenga este título, sin embargo sabemos que hay toda una coyuntura actual
que no tenemos todavía bien claro hasta qué punto se va a realizar esta elección. Al parecer sí. Sin embargo, teniendo en cuenta que vamos a empezar el año con muchas cosas, muchas necesidades, va a ser bastante convulsionado, es que este análisis de cómo estamos en este nuevo gobierno que vamos a tener, un nuevo presidente, un nuevo Congreso, el balance, por eso es balance, es decir, cómo estamos, está previsto para la 5ª unidad. En la 6ª unidad respetamos la diversidad valorando las diferencias, en la 7ª crecemos juntos en familia y en la 8ª celebramos la paz y salud en nuestro hogar, como cierre del año en función de cómo hemos ido mejorando nuestra, ¿no? Y enfrentando toda esta pandemia y en general las medidas de prevención. Quisiera un poco allí también regresar al título un poco para ver qué significan estas X y estas aspas. Estas aspas. Lo que tenemos por un lado son los títulos de las unidades. Esos títulos deben ser iguales para todos los niveles, para todas las especialidades. Son títulos, son intenciones pedagógicas. No es que matemática tenga una perspectiva diferente y comunicación y social, no. Más aún en una situación virtual, cuando el padre de familia, cuando el niño ve que desde diferentes áreas estamos apuntando hacia hacia una misma situación significativa, entonces vamos adquiriendo más cuerpo como institución. Vamos llegando mejor al aprendizaje, porque todos estamos dialogando sobre un mismo tema, por decirlo así, general. Tenemos allí en las filas las 3 competencias del área de comunicación. Si es matemáticas, serán las competencias de matemáticas. Si es personal social, serán las competencias de personal social. Y tenemos las capacidades, todas las capacidades de cada competencia. Y las aspas implican que siempre en cada unidad se deben trabajar todas las capacidades. Esa es la idea. ¿Qué pasaría si trabajamos en la primera unidad solamente una capacidad y en la siguiente unidad la siguiente capacidad y en la siguiente unidad la otra capacidad? Estaríamos pensando que el alumno, ya no podemos retomar algo que no aprendió bien, es decir, que si pasamos de una capacidad a la otra ya no podemos regresar a la misma, y eso no es así. 2, al proponerlo de esta manera, la idea es comprender de que todas las capacidades son importantes en cada unidad. Lo que va a cambiar es la prioridad que le damos. Eso sí, la prioridad depende obviamente, de la realidad frente a la cual nos enfrentamos, cómo están los estudiantes. La selección de las capacidades la realiza cada docente, es decir, con qué capacidad empezar. No es que siempre debo empezar con el 1.1 y luego me voy al 1.2. No necesariamente. Esto depende del nivel de los estudiantes, depende de cómo van evolucionando los estudiantes. Correcto. Siempre se trabajan todas las capacidades, pero se priorizan algunas en las unidades. Inicialmente yo quería acá resaltar solo las que se priorizaban, pero iba a generar una confusión porque al final podríamos de repente interpretar en algún momento que si ya trabajé una capacidad ya no trabajo las otras. Así que preferí más bien colocar aspa todas y de esa manera se le deja ya al maestro ir priorizando qué capacidades en determinadas unidades. Recordemos que el alumno no aprende solo una capacidad, aprende todas. La diferencia es que aprende de manera intencional la que programamos en la sesión y de manera espontánea la que no hemos planteado en la sesión. Porque el aprendizaje es integral. Bien, entonces quiero ir yo diría, uno de los aspectos más importantes de esta explicación que está relacionado con el siguiente acápite, que es la descripción de cada unidad de lo que significa cuidar nuestro medio ambiente, el ambiente escolar y protegernos de la radiación solar. ¿Podemos, por favor, pasar, Iván, a la siguiente página? Si hubiese, por favor, alguna duda, alguna inquietud, les pediría que ustedes pueden opinar, ¿no? Interrumpir, ¿no? Y poder aclarar alguna situación. Aquí tenemos la situación significativa. Hago la siguiente aclaración.
Cuando uno plantea una situación significativa, existen 3 formas de plantear una situación significativa. Puede ser una situación significativa solo de un salón, o sea, del salón que yo enseño. Cuando hablamos de situación significativa, vamos a llamarlo así, un problema o un tema de interés que yo quiero trabajar en una unidad. Correcto. Un problema o un tema de interés. No siempre tiene que ser un problema. Puede ser algo, entre comillas, positivo que quiero atender también en una, por ejemplo, la vocación, por ejemplo, ¿no? La autoestima, por decirlo. No es que elija algo porque están mal los alumnos, sino elijo algo de acuerdo a un diagnóstico. Sin embargo, por la experiencia que tengo, no recomendaría ahora en un trabajo virtual trabajar una situación significativa diferente por grado. ¿Por qué? Porque en esa diversidad podemos ir perdiendo la unidad que requerimos tener todos para dialogar de manera más clara, monitorear mejor nuestro trabajo, evaluar mejor el desempeño de nuestra práctica al manejar un mismo tema de interés. Entonces les decía que una situación significativa se puede plantear en función a un grado, en función al colegio, una problemática o tema de interés del colegio, que solo el colegio lo quiere plantear, o una problemática que tenga ya que ver con el medio social, cultural, nacional o internacional. ¿Me dejo entender? Entonces puede ser algo muy particular solo de mi aula, puede ser algo a nivel institucional, solo del colegio, un tema que solo le interesa al colegio, o un tema que sea de interés nacional o internacional. Yo he planteado aquí los títulos de las unidades, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo como tema de interés, tanto a nivel internacional, nacional y a nivel de institución educativa. No a nivel de grado, por las razones que les mencioné hace un momento. Entonces, leo, por favor, la primera situación significativa. Cuidamos nuestro ambiente escolar y nos protegemos de la radiación solar. ¿Qué significa esto? Que todas las sesiones de la primera unidad deben girar en torno a esta situación que estamos allí viendo. Los estudiantes de la institución Lalito José María Arguedas inician las clases virtuales en verano. Estamos en verano. Y en vista del estado de emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, resulta vital adoptar medidas de prevención e intervención para cuidar nuestra salud y la de nuestro entorno. Ya se ha hablado mucho sobre la prevención, pero esta es la primera vez que estamos iniciando el año escolar. Recordemos que la vez anterior fue intempestivo. En otra realidad, ahora estamos en la segunda ola. Y estamos en una situación que ustedes mismos son testigos de cómo los padres salen, los niños salen, y lo que queremos más bien es que el colegio sea una oportunidad para también ir educando a toda la comunidad educativa, desde las clases que desarrollamos. Entonces, frente a ello, ¿cuáles son nuestras preguntas de interés? ¿Cómo prevenimos el contagio del COVID considerando las peculiaridades de esta estación, del verano obviamente, y de nuestra experiencia personal? ¿Cuáles son las medidas sanitarias de intervención al COVID que se practican en nuestro hogar? En nuestro hogar. ¿Y por qué en nuestro hogar? Porque los niños van a tener clases dentro de su casa. Entonces queremos que los niños en su educación, en las diferentes clases, sean de personal social, de religión, de arte, de comunicación, etcétera, etcétera, los niños y jóvenes, desde las diferentes clases, vayan aprendiendo en matemáticas a partir de los problemas matemáticos, en comunicación a partir de las lecturas, en personal social de los ejemplos, con los videos, etcétera, etcétera. Aquí es donde tenemos que utilizar los diferentes recursos, lecturas, ejemplos, ejercicios relacionados a lo que estoy allí mencionando. No es que yo voy a estas dos preguntas les voy a realizar al alumno y el alumno me tiene que contestar. No, es la reflexión. Es sobre qué tengo que reflexionar de manera transversal en esa primera unidad. Correcto. O sea, sobre qué deben estar hablando los chicos, sobre qué debe estar, en función a qué debe girar su mentalidad.
Si voy a trabajar un texto, que esté relacionado a esto. Si voy a trabajar un video, que esté relacionado a esto. En el grado en el cual se encuentre, en el nivel en el cual se encuentre, en el área en el cual se encuentre. Entonces, de esa manera, ¿qué siente el padre de familia? ¿Qué observa el padre de familia? Que el colegio está comunicándose, los profesores están en comunicación, pero además el aprendizaje y sobre todo esto, yo diría que es lo más importante, se vuelve más potente, porque al girar todos en función a un mismo tema de interés, el alumno aprende de manera más significativa. Entonces, esa es la descripción para poder no olvidarnos de sobre qué tenemos que ir abordando nuestras clases en la primera unidad. Para el caso de la segunda unidad, esta parte sí me voy a detener porque hay que aprovechar que estamos en esta actividad y sí quiero leer cada situación significativa de cada una de estas 8 unidades, porque esto yo diría de toda la explicación es uno de los aportes más importantes. En la segunda unidad, aceptamos y reconocemos nuestras diferencias. Los estudiantes de la institución educativa Lalito José María Arguedas provienen de familias de diferentes lugares del Perú, por lo que presentan diferencias en sus formas de actuar y de pensar. Ustedes dirán, pero la mayoría es del Lurín. Claro, la mayoría es del Lurín, pero no todos son, y recordemos que ahora ya no realizamos pues la festidanza presencialmente, ¿no? Entonces, esa diversidad es importante. ¿Y por qué es importante? Sigo leyendo, sobre todo en esta educación virtual. Por lo que presentan diferencias en su forma de actuar y pensar. Ante el estado de emergencia sanitaria, estas diferencias se traducen en distintas formas de comprender la educación virtual de sus hijos menores. Los padres aún no entienden muy bien cómo es que debe desarrollarse esta educación virtual. Para un padre debe ser de esta manera, para otro padre de esta otra manera, el niño también de esta manera. Entonces, con esta segunda unidad lo que queremos es educar a los padres y a los niños en ser más tolerantes respecto a esta educación virtual que estamos teniendo. Entonces, no es la diferencia, no es reconocer nuestras diferencias en el aspecto solo de nuestra procedencia. No, no, no. Ese es el punto de partida. Pero el punto central de esta segunda unidad es entender lo que dice allí. Cómo esa diferencia cultural que tenemos también se refleja en cómo estamos participando con la comunidad, en la comunidad educativa a partir de las decisiones. Si las decisiones que los comentarios que están teniendo los padres de familia son asertivos, a veces hemos visto casos que los padres no tienen muy claro cómo es que deben aprender sus hijos. Y un padre dice una cosa, el otro padre otra cosa, y cada uno piensa de una manera diferente, y al final se genera, puede ser hasta una incomodidad entre ellos mismos, porque no hay pues ese diálogo. Entonces, lo que queremos es que en esta segunda unidad, todas las sesiones giren en torno a estas interrogantes. ¿Cuáles son las causas que permiten un buen acceso a las tecnologías en la educación virtual? ¿Y en qué consecuencias se derivan? Es decir, entender la educación virtual. Y todos juntos ir educándolo al padre de cuáles son, por ejemplo, en personal social, ejemplos, videos, desde lo que se está trabajando con los desempeños que correspondan según el nivel, según el grado, ir orientándolos a reflexionar sobre la educación virtual. Noten cómo estos títulos, estas situaciones significativas son transversales a todos los niveles y a todas las áreas. Y es posible, claro, ustedes dirán, y en matemática y en arte, ¿cómo se puede trabajar? Siempre se puede, y de hecho, ¿no? Se pueden abordar porque son situaciones que responden, como ustedes ven allí también, a enfoques transversales como es el enfoque intercultural y el enfoque de búsqueda de la excelencia, que para el caso del área de comunicación tiene sus productos, que ya luego voy a entrar a esa parte también de los productos y evidencias, que es otro punto importante también, cuáles deben ser. Debemos tener bien claro que cada unidad debe tener sus productos, porque esos productos luego se van a evaluar y presentar en la fecha central de la celebración de del bicentenario. Entonces, allí, la siguiente unidad, por favor, Iván. Cristian, también que quisiera agregarte también ahí, sí, aportarte un poquito más.
Por favor. En cuanto a la primera unidad, nosotros tenemos planificado también con un doctor, nos va a hacer charlas constantemente a los Bien. padres de familia en el cuidado, la protección, la prevención del COVID, y eso vamos a ir apoyándonos también con un doctor en la primera unidad. Excelente, Y Iván. en Y cuanto al... esto, Sí, sí, y en cuanto esto, al... Iván, Ya, sigue, sigue, Iván. en cuanto al proyecto de innovación, nuestro aniversario, para que todos los profesores que están presentes aquí, es el 6 de julio, ¿no? Es la fecha principal de nuestro aniversario, el día central es el día 6 de julio. Y para esta segunda unidad, nosotros, en cuanto a aceptamos y reconocemos las diferencias, tenemos que también informarle que tenemos padres y alumnos de distintas partes del país. Tenemos También. alumnos que se están matriculando de Surco, de Chorrillos, tengo alumnos de Villa Salvador, Villa Alejandro, tengo alumnos de Cajamarca, tengo alumnos de Huancayo y hay varios alumnos que van también desde la selva, van a llevar las clases virtuales. Entonces, tenemos una diversidad y nos abre las puertas también a conocer nuevos lugares que nos da la oportunidad también las clases virtuales. Eso quería agregarte. Gracias, Iván. Y como nos damos cuenta, estas unidades son el puente, es el eslabón entre las acciones estratégicas de la institución. Por ejemplo, la institución ha previsto para la primera unidad invitar a un médico para dar charlas a los padres. De la misma manera, el departamento psicológico en la segunda unidad puede abordar también el tema de la educación virtual, la gestión de las emociones en la educación virtual. Entonces, miremos cómo es importantísimo que haya un diálogo permanente entre las acciones institucionales y las sesiones de aprendizaje que desarrollamos el día a día. Por eso es importante marcar esto y por eso mi insistencia desde el inicio que estas temáticas sean generales para los 3 niveles y no por áreas, no por grados, porque también puede darse eso, pero sería quizás más viable en una educación presencial donde la interacción es distinta, ¿no? Bien, aquí tenemos en la tercera unidad, promovemos el diálogo para una convivencia armoniosa hacia el Bicentenario. Como les decía hace un rato, una de las acciones estratégicas de acuerdo a la resolución viceministerial que el gobierno ha emitido este año acerca de la celebración, de cuál es la inspiración de esta celebración del Bicentenario. Obviamente, celebrar nuestra independencia, los 200 años, significa aprender a convivir. Y qué mejor oportunidad que hacerlo en esta realidad en la cual, sí, Magali, creo que está tu micrófono prendido a uno de nosotros, sin querer. Entonces, esta realidad nos debe llevar justamente a aprender a convivir mejor. La convivencia obviamente no se refiere solo al hecho de vivir en un mismo espacio físico. La convivencia implica poder relacionarnos y dialogar en un ambiente de paz. Somos una familia, por lo tanto, qué mejor oportunidad que el Bicentenario en esta tercera unidad que coincide con justo, la tercera unidad coincide con el mes de la fecha central de celebración del aniversario del colegio, o sea, a las vísperas de celebración del colegio, vísperas, toda la etapa preparativa, es ir preparándonos también en ese contexto. Entonces, una de las líneas estratégicas de la educación hacia el Bicentenario, 200 años de nuestra independencia, consiste en reflexionar sobre la importancia de promover el diálogo en nuestro hogar, entre el hogar y la escuela y al interior de las aulas virtuales, con el fin de garantizar una convivencia armoniosa y, por ende, altos niveles de aprendizaje. La convivencia es una condición para poder lograr un buen aprendizaje, obviamente. En ese sentido, se plantean las siguientes interrogantes. Estas son las preguntas reflexivas. Cuando vemos aquí estas preguntas, hay que ir pensando siempre que son reflexiones profundas. No es que yo pregunte y me responden. No, puedo también incluirla en una lectura. Pero yo puedo a partir de estas preguntas crear 10, 20. Pero estas son las preguntas madres, vamos a llamar así, sobre la cual debe ir generándose la reflexión
de lo que voy aprendiendo en los diferentes cursos. ¿Qué alternativas de solución garantizan una convivencia escolar armoniosa en la perspectiva del cumplimiento de los 200 años de nuestra independencia? En otras palabras, ¿qué podemos como estudiante, incluso el padre de familia también, de acuerdo a las acciones que se determinen institucionalmente, qué podemos hacer para mejorar nuestra convivencia teniendo en cuenta que ya somos un país pues con 200 años de independencia? ¿Qué tanto hemos aprendido? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son esas necesidades urgentes? Etcétera, etcétera. Entonces, como ven ustedes, eso está muy vinculado al enfoque de derecho, ¿no? De los enfoques transversales del currículo nacional. Vamos a la cuarta unidad. La cuarta unidad coincide con la celebración del aniversario del colegio. Por eso el título es Fomentamos la identidad institucional por el aniversario. Las primeras unidades han tomado en cuenta temáticas internacionales, ¿no? Lo que es la educación virtual, el COVID, el bicentenario. Pero aquí en esta cuarta unidad es una ya situación de interés propia del colegio. Propia exclusivamente porque es el aniversario de la institución. El tema de interés está descrito de la siguiente forma. En la institución educativa Lalito José María Arguedas, del distrito de Lurín, celebra en el mes de julio su aniversario, teniendo como fecha central el Día del Maestro. Dicho homenaje constituye una oportunidad para fomentar la identidad institucional, pues toda la comunidad educativa se une para dirigir esfuerzos a partir de actividades culturales y académicas y dar fe del amor a su colegio. Siempre, y eso lo hemos escuchado, incluso en la presentación que ha hecho la Miss Gladys, la señora Gladys, promotora del colegio, fundadora, que es el amor del colegio. El alumno tiene que expresar ese amor al colegio. Por lo tanto, la identidad se cultiva desde y para el amor. En esa lógica, la creación literaria es una gran oportunidad para celebrar esos sentimientos y valores. Para el caso de del área de comunicación, se ha previsto justamente que desde la literatura se desarrollen concursos, actividades. En matemática, obviamente, será otra actividad, en arte, etcétera, ¿no? De acuerdo al área. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué significa amar a nuestra institución educativa Lalito José María Arguedas? Poniéndonos en el caso incluso de los niños que recién se incorporan a la institución educativa, ¿no? ¿Qué significa amar? Y cómo aportamos al crecimiento institucional de nuestra escuela, teniendo en cuenta que el título es Fomentamos la identidad, ¿no? ¿Cómo aportamos? El estudiante es el elemento principal de la familia. Por lo tanto, él tiene que proponer desde el dibujo, desde la danza, desde la oración, desde su reflexión hacia estas formas, ¿no? Esta temática, cómo vinculamos al estudiante desde la clase hacia estas interrogantes. En la quinta unidad tenemos balance del primer trimestre de la gestión presidencial en el contexto de la equidad de género. Ahora, ¿por qué se eligió que fuese en el contexto de la equidad de género? Bueno, por varias razones. Una de ellas es que es necesario que durante la programación anual se trabaje todos los enfoques, y hasta el momento hemos visto que se ha trabajado el enfoque de derechos, el enfoque ambiental, que fue con el que se inicia la unidad. Entonces, esta es una gran oportunidad para abordar el enfoque de igualdad de género. Esta es la propuesta. En abril del 2021 se realizaron las elecciones presidenciales, supuestamente, no están previstas, en nuestro país. Dicho evento congregó a gran parte de la ciudadanía de diversas generaciones, procedentes, hombres y mujeres. En esa línea se evidenció la presencia de la mujer como una figura política importante y propuestas políticas interesantes para mejorar las condiciones educativas y laborales de las mujeres del Perú. Ahora, allá algunos meses de la gestión presidencial,
¿Qué retos está planteando la nueva vida política en respuesta a las propuestas planteadas? ¿Qué sugerencias propones para implementar dichas acciones estratégicas a favor de la equidad de género? En otras palabras, ahorita hay campañas y dentro de esas campañas hay propuestas para mejorar las condiciones laborales, sobre todo por la crisis que se está viviendo. En esas propuestas está obviamente el respeto también al trabajo que desarrolla la mujer, tanto en casa como fuera de ella. Pero sobre todo entendiendo de que como país tenemos que ir creciendo y aprender. Sabemos que aquí, por ejemplo, incluso en la reunión que estamos teniendo, hay más presencia de la figura femenina. La fundadora también obviamente es mujer. Entonces, necesitamos rendirle homenaje a cada una de ellas, a las madres de familia, a las profesoras y en general a la comunidad, por supuesto a nuestros estudiantes. Tenemos que ir creciendo como país, ¿no? Y no podemos estar al margen de buscar hacia el respeto, ¿no? Y generar también el cambio en cuanto a lo que significa el esfuerzo de la mujer en el país. Y la propuesta es hacerlo en el contexto de cómo se han ido cumpliendo o no las propuestas desde las campañas a la actualidad, y que a partir de ahí puede haber debates, análisis, lecturas, ejemplos, videos, problemas, etcétera, etcétera. Pero ese sería el tema de interés. Como ustedes ven, estamos abordando todo, ¿no? El COVID, por supuesto el aniversario del colegio, estamos abordando el bicentenario, estamos abordando equidad, entonces se está abordando todo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Vamos a la siguiente unidad, por favor. En la siguiente unidad tenemos el título, que es ya la sexta. ¿Alguna pregunta? Sí, Cristian, para agregar ahí un poquito más, en cuanto al bicentenario, el bicentenario está direccionado a la labor, a la participación de la mujer en el proceso de la independencia. Exacto. Es muy importante también aclarar, y que es parte también de nuestra quinta unidad. Que sigue hablando también de la equidad y también de la participación de la mujer. Exacto. Pues seguimos unidos al bicentenario. Exacto. Bien, Iván, y gracias por hacer esa aclaración, porque hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, la palabra bicentenario que aparece en una unidad, como si fuera, vamos a llamarlo así, en todas las unidades está el bicentenario, pero hay un momento donde el tema también tiene que ser el bicentenario como palabra, me dejo entender. Toda la propuesta curricular gira en torno al bicentenario, pero hay momentos donde nominalmente también tenemos que trabajar el bicentenario. En otras palabras, se trabaja el bicentenario como eje temático, se trabaja el bicentenario como desde la alternativa de solución, se trabaja el bicentenario desde las condiciones. Entonces hay que ir mirando de que no es trabajo el bicentenario como tema nada más, sino trabajo el bicentenario a partir de las soluciones, trabajo el bicentenario a partir de las causas, trabajo el bicentenario desde el mismo bicentenario como tema, ¿correcto? Esa es la mirada integral, y gracias, Iván, por ayudarme a poder hacer más esa aclaración. En la sexta unidad tenemos, respetamos la diversidad valorando las diferencias, y aquí es el enfoque inclusivo. Ya aquí, ya estamos casi a mitad de año, por lo tanto, ya se han presentado, ya se ha vivido el primer día de logro, hay muchas situaciones, y muchas veces pasa de que no todos los estudiantes aprenden como realmente ellos quisieran o las mismas familias desearían. Entonces, esta unidad responde justamente a esa necesidad. Los estudiantes de la institución educativa Lalito José María Arguedas están en pleno crecimiento y muchas veces no miden las consecuencias de actitudes para involucrar a sus compañeros, más aún con la diversidad de estilos de aprendizaje que nos ofrece el aprendizaje autónomo de la educación virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que en la educación virtual los niños aprenden de diferente manera. Y a veces sucede, si ya en la clase presencial existía a veces
esa exclusión, a veces inconsciente, de los que más aprenden respecto a los que no. Lo que queremos aquí es que todos los estudiantes se apoyen, se ayuden, valoren y comprendan que cada niño tiene su propio ritmo, y también en la educación virtual. También en esta educación virtual. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí motivadora, vamos a llamarlo así, de reflexión? ¿Por qué es importante respetar la diversidad de los aprendizajes en enseñanza virtual? Hay que respetar. Y esto también nos va preparando para poder ya a mitad de año, ya estamos casi un poquito más de mitad de año, ir preparándonos para también ir atendiendo los casos que van saliendo, que van surgiendo, ¿no? De algunos niños que requieren pasar pues por un programa de recuperación pedagógica, etcétera, o que ya vamos notando de que no van logrando los aprendizajes previstos, y por lo tanto necesitamos garantizar que la escuela sea una oportunidad para que realmente les ayude a los niños a gestionar sus emociones, les dé el soporte emocional, ¿no? Desde las diversas sesiones de aprendizaje. Somos tutores también, ¿no? Entonces necesitamos hacerle ese acompañamiento también personal. La educación de las emociones debe ser transversal, pero sobre todo aquí cobra una especial atención, ¿no? Con ese respeto a la diversidad. Bien, vamos a la siguiente unidad, que es ya la penúltima, la séptima. Cristian, quisiera también aportarte un poco más ahí. Sí, por favor. Nosotros, en el caso del nivel inicial, nos hemos programado que después de clase, que ellos terminan a las 12, igual que primaria, después de clase hemos programado que se va a hacer un monitoreo personalizado. Quiere decir que vamos a recopilar la información de la familia, ¿no? Porque es importante en esta educación virtual, es importante que conozcamos cómo estudia el alumno, quiénes participan en su aprendizaje, porque es un aprendizaje autónomo en el cual el niño, con ayuda de la familia, va aprendiendo, pero si nosotros no conocemos el ambiente donde se desarrolla él, no conocemos cómo es su metodología o su forma, su planificación dentro de la casa, hay que orientar ahí al padre de familia, y por ende vamos a tener mejores resultados, y eso lo vamos a trabajar desde el primer día. Pero ya en este momento, en esta unidad, ya podemos nosotros conocer ya cómo se ha desempeñado el alumno, ¿no? Y ver, identificar las diferencias que han tenido para darle solución. Y como dices tú, este es el momento en el cual ya podemos nosotros definir los alumnos para, si es que no han tenido el apoyo familiar o no han tenido reconocimiento familiar, se va a hacer el programa de recuperación, ¿no? Ya tenemos que ir ya identificando quiénes van a ir al programa de recuperación, pero no por un tema de que porque el profesor no pudo enseñarle, sino por un tema que los padres de familia o la familia no pudo apoyarle. Habiendo nosotros haciendo el monitoreo personalizado en cada una de sus casas, conociendo la realidad de la familia, aún así no han tenido el apoyo. Entonces ahí ya vemos quiénes van realmente al programa de recuperación, el soporte emocional que nos da nuestra psicóloga Miss Lisset García, ya también tenemos claro las situaciones, y tenemos también el informe del monitoreo que se ha desarrollado durante todas las unidades, y ya podemos nosotros saber al finalizar lo que tenemos que hacer, ¿no? Nuestra carpeta de recuperación. Ya tenemos que ir armando la carpeta de recuperación para que el alumno, al finalizar su año académico, que ya falta muy poquito ya, en ese momento, ya tenga también cómo recuperar los temas que no han sido aprendidos. Eso quería agregar. Excelente, Iván, y la idea está bastante clara, ¿no? Aquí ya, o sea, la evaluación es permanente, el colegio prevé diversas acciones respecto a la diversidad de aprendizaje, en el aprendizaje, en la enseñanza virtual desde el inicio. Pero tiene que existir hitos, ¿no? Y este es un hito importante donde se va previendo antes incluso de ingresar a la cuarta unidad y última para poder implementar todo lo que se ha ido trabajando. Hay un balance que se hace sobre los logros y metas de aprendizaje. Por lo tanto, es bastante pertinente justamente considerar ese tema de interés, según se ha comentado. En la séptima unidad tenemos allí nosotros crecemos juntos en familia. Ingresamos al cuarto y último bimestre del año académico 2021, que definitivamente ha significado
una serie de retos y de oportunidades para crecer juntos en familia. Y eso está resaltado porque lo que queremos es que el estudiante siempre se mantenga cerca, que haya una buena comunicación, que se sienta parte de. Entonces, desde las sesiones de aprendizaje debemos fortalecer esa identidad institucional. Tanto en los hogares como en la escuela se han fortalecido los lazos de amistad, compañerismo y retos para lograr una educación de calidad en beneficio de todos los niños y adolescentes en la institución educativa Lalito José María Arguedas. Ante ello, cabe preguntarse, ¿qué mensajes de los medios de comunicación, por ejemplo, de la publicidad estatal y privada, han sido productivas para crecer como familia? Aquí es importante hacer un análisis también de lo que el estudiante va aprendiendo en el entorno, no necesariamente de la televisión, puede ser periódico, puede ser lo que le dijo su mamá, etcétera. ¿Por qué? Porque una de las grandes debilidades que hemos ido teniendo nosotros el año pasado ha sido justamente este divorcio entre los medios de comunicación y las escuelas. Y necesitamos garantizar que al término del año, que también el estudiante y el padre de familia pueda tener un sentido más amistoso con el colegio, más confianza. Entonces, vamos preparándonos también para cerrar el año, es el último bimestre, para cerrar bien. Vamos garantizando también que los padres se sientan felices y satisfechos. Entonces, es una oportunidad para que vayamos congregando, no solamente desde lo que sucede dentro de la escuela, sino ir mirando fuera también. De repente es un reto, cómo la publicidad puede tener mensajes productivos para crecer como familia. Pero justamente de eso se trata, ¿no? Aprovechar lo mejor que podemos tener a nuestro alcance para poder generar ese puente. Y en la lógica de la educación, tenemos que ir cuidando todos los detalles. Aquí ya es el momento donde debemos ir, como quien dice, ir tendiendo puentes del colegio a la sociedad, los medios, el padre, y que regrese al colegio. Es como que ampliar el nivel de conciencia. Ustedes saben muy bien que eso existe. Entonces, la educación, la movilización del aprendizaje necesita ir creando una atmósfera de paz, de unión, de tolerancia. Entonces, todos vamos marchando por ese camino y terminamos felices y satisfechos. Esa es la intención. Entonces, la última unidad, que es la octava y última unidad, allí celebramos la paz. Como ven, ahí está ahí. Es como si fuera desde la primera unidad al final es como si fuera la construcción de un esquema mental, como ustedes se han dado cuenta, cómo se va cerrando, ¿no? Ese ciclo. Celebramos la paz y salud en nuestro hogar. La educación virtual en la institución educativa Lalito José María Arguedas ha representado un gran desafío para el logro de las metas de aprendizaje previstas, motivadas por la paz en nuestros hogares y el cuidado de nuestra salud. Estos dos pilares, la paz y la salud, han sido la base de toda nuestra propuesta educativa, que el colegio ha deseado mantener, aún más en las líneas de acción al Bicentenario. La literatura especialmente, bueno, ahí ya tiene que ver con el área, pero para las demás áreas estaría hasta lo que acabo de leer hace un momento. La literatura, especialmente el género dramático, nos inspira permanentemente a cultivar los valores desde la recreación en diálogo con el público, es decir, la comunidad en general. Esta función estética y apelativa en esta oportunidad buscará dar un homenaje a la paz y la salud en la familia arguediana. Por todo ello, cabe preguntarse. Las preguntas sí se mantienen para todas las áreas. Y la primera parte, que es la introducción, solo esta parte estaba en función al área de comunicación, lo que dice la literatura, nada más esta pequeña parte. Que para las demás áreas pueden obviar esa parte y se mantiene la lógica, no cambia. Las preguntas para todas las áreas y niveles son: ¿qué mensaje de vida nos permite celebrar la educación impartida, considerando la paz y la salud familiar como los principales pilares? Esa pregunta sobre todo es la más importante. Repito, ¿qué mensaje de vida nos permite celebrar la educación impartida, la educación que hemos brindado, considerando la paz y la salud familiar? Repito, a veces estamos viendo que las preguntas son abstractas,
Son preguntas muy profundas. No son preguntas, ¿qué es la paz? ¿Cómo vivir la paz? No, porque lo que se quiere transmitir con esa pregunta es la reflexión. No es responder a la pregunta. Es como tú como maestro tienes que reflexionar para que ahora, a partir de esa pregunta, tú plantees tus actividades de aprendizaje, ¿correcto? Recuerden que hay preguntas potentes que nos pueden dejar pensando toda la vida, ¿no? Y esta es una de ellas. Entonces, allí termina la octava, bueno, las unidades. Reitero, ¿cuál es aquí la idea? Todas las áreas trabajan 8 unidades. Todas las áreas deben considerar esos títulos. Todas las áreas deben considerar las preguntas de cada unidad como reflexiones, que la trabajarán según el área y nivel con diversas estrategias. Todas las áreas y niveles deben abordar ese tema de interés. Y debemos esto leerlo tantas veces sea posible hasta hacerlo nuestro. A partir de lo que está acá propuesto, ustedes pueden precisar, pueden ampliar sin perder la esencia de lo que está allí. Correcto, pueden agregar un adjetivo, una pregunta más, pero la idea es mantenerla, mantener la esencia. Solo así vamos a poder caminar juntos y desde donde estemos vamos a poder claramente saber, en qué unidad estamos, este es el tema de interés, cómo estamos trabajando, entonces, y vamos evaluando. Lo que no se planifica no se puede evaluar bien, es muy complejo. ¿Cómo evaluar cuando cada maestro plantea desde su punto de vista un tema de interés? No habría forma. Algo que quisiera subrayar, solamente lo voy a aclarar con esta última unidad. Como ustedes ven, cada unidad tiene su cantidad de sesiones, su número de horas. Esta cantidad de sesiones depende de la carga horaria que ustedes van a tener. Si son 10 sesiones, significa que son ¿cuántas? Aproximadamente, estamos hablando de 2 sesiones por cada semana. Estamos hablando de que esta unidad tiene 5 semanas. 5 por 2 son 10 sesiones. Vamos a suponer que lunes y miércoles, lunes hay 2 horas, miércoles hay 2 horas, son 4 horas semanales. Para este caso, en la lógica de ustedes, porque obviamente son diversas áreas, diferentes horas, ¿qué es lo que debemos manejar? Que si yo tengo 2 días a la semana, por cada semana hago una sesión diferente. No puede ser la misma sesión. Por lo mismo que estamos viendo, es muy complejo. ¿Cómo vamos a llegar a la reflexión que estamos mencionando, siendo muy generales, ¿no? Un principio de calidad es la precisión. La precisión es un principio de calidad, la especificidad. Lo específico es un criterio de calidad. Entonces, aquí tenemos el producto, en esa última parte, el producto para esta última unidad es la dramatización de sagas literarias según el área de comunicación. Cada unidad debe tener un producto. ¿Qué significa un producto? Una evidencia de que he aprendido lo que he planificado. Ese también es un gran aporte que quisiera subrayar el día de hoy, porque por lo general nosotros solo tenemos productos por sesiones y a veces hay sesiones que quedan al aire porque una sesión nos salió bien, otra sesión más o menos, otra sesión muy bien. De repente todas las sesiones no fueron muy bien, pero al final el alumno se llena de tareas y como que no hay una visión de conjunto. Es decir, ya tengo mi cuento, tengo mi exposición y ¿qué pasó? O sea, y ¿qué más? O sea, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿No? O sea, no hay claridad. Lo que se busca es que haya un producto por unidad y obviamente para llegar a esa dramatización de sagas literarias, en cada sesión debo realizar varias actividades, mini productos, para llegar a esa dramatización. Por ejemplo, para llegar a una dramatización de sagas literarias, en esta unidad, en la sesión número 1 de esta unidad, se trabajará, pues, se comunica oralmente un video de repente y el alumno hace un pequeño ejercicio de un video a partir de una pequeña grabación, por decir, donde se le ve cómo se expresa. En la segunda sesión, perfecciona ese ejercicio leyendo un texto sobre qué significa dramatizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, perfecciona con la lectura y vuelve a hacer su video número 2, por decirlo así. En la tercera sesión ya no es su video individual, puede ser un video grupal, me dejo entender. Entonces, cada sesión va trabajando progresivamente
los pasos para llegar a ese producto de unidad. Obviamente, no significa que yo me olvido de todo y solo me concentro en el producto de unidad. No se puede llegar al producto de unidad si no voy trabajando mini productos. No se puede llegar y eso sale a la luz. Por lo tanto, ese producto grande debe tener sus mini productos y cada mini producto, ¿dónde debe estar? En las sesiones de aprendizaje. A veces, cada sesión puede tener un mini producto o a veces de 2 sesiones puede salir un mini producto. Eso depende de la complejidad de cada sesión. Correcto. Esa parte quizás amerita más tiempo, explicar, etcétera, pero recordemos aquí hay algo importante. Ustedes son docentes. Cada uno es el experto en su especialidad, cada uno es experto en su nivel. Por lo tanto, lo que estamos acá haciendo es compartir y existirá un espacio donde se hará también la evaluación de esta capacitación ya con los productos de ustedes, ¿no? Y a partir de ahí la retroalimentación y la mejora respectiva. Bien, además que hay varios ritmos, ¿no? Tenemos diferentes ritmos, incluso nosotros mismos. En un área, de repente en primaria, ¿no? De repente más rápido avanzo en una área que respecto a otra área, ¿no? Eso nos pasa también, ¿no? Igual en comunicación, de repente me va mejor, más rápido avanzar en la competencia 1 que en la competencia 2. Somos complejos, somos diversos y eso está presente en todo momento. Entonces, aquí subraya. Pasemos a la siguiente página, Iván, y aquí está el resumen de lo que he ido mencionando. Tenemos Cristian, también quería agregar ahí también un punto importante para poder garantizar, ¿no? Garantizar la calidad, garantizar la convivencia entre el padre de familia, el alumno y el docente. Tenemos que implementar la tolerancia, que es importante ahora con el medio de tecnología, la caída de red, la caída de luz, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, si el alumno no ha tenido luz, no ha podido cumplir con su tarea, y el docente, conociendo que no ha cumplido su tarea, le dice al padre de familia que va a tener 5 puntos menos porque no presentó en la fecha indicada, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado y aplicar la tolerancia en todas las unidades para que, sin dañar tampoco la autoridad, ¿no? Sin dañar la autoridad dentro del aula y tampoco llegar a un conflicto con el padre de familia, ¿no? Que se va a ver, porque escuchan nuestra clase, escuchan cómo nosotros tomamos lista y la tolerancia, la percepción que debe haber dentro de las clases, eso se va a notar siempre. Y en la séptima unidad, ahí se van los resultados, ¿no? Donde tenemos que buscar garantizar el retorno de los alumnos para el siguiente año. Eso quería agregar. Excelente, Iván, efectivamente, ¿no? Sí, y miren cómo lo que les he explicado, ya no hay forma de que quede en el papel porque desde el inicio se están amarrando las sesiones, como ustedes han podido ver, ¿no? Está presente las sesiones, están presentes en el tema, en la situación significativa, en las preguntas, en los productos, ahí está. Entonces, aquí tenemos la primera unidad. Entonces, la programación, toda la primera parte que hemos visto, no podría tener sentido si es que no se va concretizando en unidades. En la primera unidad tenemos, esta es una propuesta bastante sencilla, se ha querido también, como ustedes han observado, ya está prácticamente todo, no está descrita la situación significativa, están los títulos de las unidades, está el traslado de las competencias, ya está en el currículo nacional, entonces no hay, digamos, algo nuevo que incorporar, no hay, o sea, está todo listo como para ya cada uno lo pueda abordar con su área respectiva. En la primera unidad ahí está la fecha que ya está prevista en el calendario, el título de la unidad, que es la misma y que también ya ha estado mencionada arriba. El producto de la unidad, ese producto sí lo tiene que definir cada docente según el área que tenga. Por ejemplo, para comunicación, en sexto ciclo, primero y segundo de secundaria, la propuesta es la redacción de un texto narrativo, ¿no? Acerca de la prevención del COVID. Tenemos aquí competencia, capacidades, se escribe la competencia, se transcribe todas las capacidades, y aquí sí, tengo que elegir de la lista de desempeños que estaban arriba, ¿se acuerdan que se presentó al inicio? Todos los desempeños, allí solamente jalo los desempeños que voy a trabajar para la primera unidad. Me dejo entender. Acá se ha elegido el 1.1, el 1.2 y el 1.8.
11. ¿Y de qué depende elegir esos desempeños? Ahí está el expertise ya de cada docente. Obviamente, esto también puede recibir el acompañamiento de quien habla y de los colegas también, ¿no? Pero aquí es donde ustedes hacen el aporte, ¿no? La competencia no la vamos a cambiar, la capacidad tampoco, no se puede cambiar. El desempeño, se eligen los desempeños que van a priorizar. Esos desempeños ya están en el currículo nacional, ya está. Lo que hago es elegir. ¿Y por qué tenemos que elegir? Porque no se puede trabajar todos los desempeños de todas las capacidades, porque no nos va a dar el tiempo y además porque tiene que estar en función del nivel del grupo, del bimestre en el que nos encontramos, relación con el tema también. Entonces, ahí tenemos el campo temático que son las variedades lingüísticas para el caso de comunicación. Entonces, el tema y el desempeño priorizado, se prioriza. El desempeño ya está propuesto en el currículo, ya está en el currículo nacional, ya está en el programa curricular, ya está. Eso no debemos complicarnos. Y es hasta cierto punto muy interesante porque tú vas mirando cómo incluso tienes que trabajar todos los desempeños hasta llegar a la hasta la última unidad. No puedes dejar ningún desempeño sin trabajar. Todos los vas eligiendo. Algunos los puedes repetir más veces, de acuerdo a cómo el alumno va aprendiendo. Algunos vas trabajándolo con menos frecuencia, como prioridad, ¿no? Si ya lo aprendió el alumno, entonces vas eligiendo otros desempeños. También hay que tener en cuenta acá la siguiente regla, repito. Se trabaja en las 8 unidades tengo que trabajar todos los desempeños, no puedo dejar ninguno. ¿Cuántos desempeños debo elegir por unidad? Los que sean necesarios para poder lograr el aprendizaje previsto. Los que sean necesarios. 3, 2, 4, pueden ser. Los 11 desempeños toditos, no, eso sí no. Solamente algunos. Eso es un ejercicio que conforme avancemos poco a poco vamos a ir mejorando. ¿Ya? Vamos a ir mejorando. Bien. Ahí es la unidad, como ven. Sigue Iván, por favor, la siguiente página. Como ven, la propuesta de la unidad está bastante sencilla, ¿no? Por cada competencia voy eligiendo algunos desempeños, ¿no? Si son 3 competencias, de cada competencia he elegido 3 a 4 desempeños, ¿no? O 5 desempeños. Y así voy avanzando. Por ejemplo, de la competencia escribe diversos textos, he elegido solo 2. ¿Y por qué dirán 2? Porque eso depende de la complejidad. He elegido utilizar los recursos gramaticales y determinar la eficacia de los recursos ortográficos. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el campo temático. ¿Cuál es el campo temático que se ha elegido? La tildación, la ortografía. Entonces tengo que buscar qué desempeños se relacionan con el tema que he elegido. ¿Correcto? Ese es el criterio. Entonces, ¿cómo sé qué desempeños elegir? Hay muchos criterios, pero un criterio bien sencillo es busco de la lista que me da el currículo nacional cuál se relaciona más al tema que yo he previsto. Porque el tema no nos propone el currículo nacional. Y ahí aclaro, no existe a nivel de país un cartel de contenidos mínimos que debe trabajar para cada grado. No hay. El contenido lo propone cada colegio, cada profesor. Lo que sí propone el gobierno son los desempeños. Entonces, tú propones tu contenido y tú dices, ¿qué desempeño se relaciona a este contenido? Ah, ya, eliges ese desempeño. Lo que debes darte cuenta es que no debes dejar ningún desempeño sin trabajar durante el año. Durante el año. Como ven ustedes, acá hay dos desempeños. ¿Y por qué tenemos 5 capacidades? Porque la lógica es, si bien es cierto, yo solamente estoy trabajando 2 desempeños y esos 2 desempeños se relacionan más a una capacidad, pero el alumno en realidad no va a poder aprender solo con esa capacidad. Es imposible. El alumno tiene saberes previos y por lo tanto siempre va a usar todas sus capacidades. Correcto. Por eso lo mantenemos. Ese lenguaje es el que tenemos que mantener, por favor, porque existe
la duda de algunos profesores que dicen, no, solamente voy a escribir la capacidad que se relaciona al desempeño. ¿Cuál puede ser allí el error? Que cuando alguien lee puede creer de que, ya, para aprender solo utilizo una capacidad. ¿Es así? No. Para poder utilizar recursos gramaticales solamente tengo que adecuar, organizar. ¿Qué hago? Adecuo, organizo, utilizo. La prioridad es que utilizas convenciones de lenguaje escrito. Esa es la que está vinculada. Pero no puedes utilizar convenciones de lenguaje escrito si no reflexionas, si no planificas, es decir, adecuas el texto, si no organizas. Tienes que hacer uso de todo. La diferencia es que hay un núcleo, y el núcleo en esta oportunidad es utilizar convenciones. Si deseas, esto lo vamos a dejar opcionalmente, puedes colocarlo con otro color. Recuerden que todo lo que hagan se les va a supervisar. Así es que ustedes pueden hacer el ejercicio de colocar con otro color, por ejemplo, con color rojo, la capacidad priorizada. De esas, la que se relaciona a los desempeños, ¿no? La que se relaciona más. Pero ya saben que en el fondo trabajan todas las capacidades, aunque va a haber una que va a ser el núcleo de las demás. En la siguiente unidad habrá otra capacidad priorizada y así sucesivamente. Puede haber más de una capacidad priorizada también, pero nunca se puede priorizar todo, porque ya no es priorizar, ya no sería priorizar. ¿Correcto? Entonces, para que sea más sencillo, yo acá lo he puesto todas las capacidades y más bien solamente el desempeño que se relaciona con el tema. Ya cuando conversemos más y nos familiaricemos más, podemos ir analizando lo último que les mencionaba. ¿Ya? Bien, entonces estamos viendo aquí que ya está bastante claro. Mire, ya se terminó la primera unidad. Está bastante clara, sencilla, están los temas, están las capacidades. Entonces, es bastante didáctico, está bastante, yo diría, manejable, ¿no? El tema lo propone el docente en función a la propuesta del colegio y a las sugerencias que también se puedan dar en el camino y retroalimentación. Cada unidad tiene su título, producto, enfoque. El enfoque ya está definido, las competencias transversales ya están definidas, eso no cambió. El título no lo cambiamos, la fecha no lo cambiamos. La competencia es bajarla del currículo nacional según el área. Las capacidades copiamos todas y en el desempeño solo elegimos la que se relaciona más al tema. Para la exposición, teniendo en cuenta si tengo como campo temático la exposición, entonces, ¿qué desempeños se pueden trabajar? Emplea estratégicamente gestos y movimientos corporales, mantiene la distancia física y ajusta el volumen, la entonación y el ritmo. Como ustedes ven, se relacionan. Ustedes dirán, pero todos los desempeños se relacionan a la exposición. No. Si revisamos, se van a dar cuenta, vamos a ir a la lista de desempeños solo para que quede demostrado que no todos los desempeños se relacionan al campo temático. Vamos a las primeras páginas, si van de la programación, donde estaban todos los desempeños, toda la lista. Todos, al inicio estaba. Entonces, por eso les decía que cada tema, ahí la siguiente página, el número 3 en romanos me parece. Entonces, el tema era la exposición, y ahí tenemos, miren, ¿cuántos desempeños hay? 23. Pregunto, si yo trabajo la exposición, ¿qué me interesa? Que el alumno recupere información explícita, es decir, que escuche algo, que escuche cómo expongan los demás. Puede ser que me interese si estoy trabajando con inicial o algo, o recién están por primera vez viendo una exposición. Pero si el alumno ya ha expuesto antes, lo que me interesa es que exponga, que se vaya a la expresión oral primero, ¿verdad? O sea, que exponga y de allí voy razonando, reflexionando. Que integre, que explique el tema de lo que escucha. Ahí, el 1.1, 1.2 y 1.3, como desde el 1.1 hasta el 1.10 tienen que ver con comprensión oral, es decir, escuchar cuando alguien expone. Cuando se ha propuesto la exposición, más que aprender a escuchar, que también se puede abordar, lo que se está buscando más bien es que aprenda a expresarse, que va desde el 1.11, 1.12, 1.13, 1.14. Ahora, no es lo mismo que exponga, que el alumno puede, el texto expositivo es diferente a un texto argumentativo. En un texto expositivo,
es más formal, por lo tanto, la distancia, la entonación es importante. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de tener la exposición hubiera tenido el discurso? En el discurso, ¿qué me interesa? Que también maneje la distancia, pero ya para eso ya lo trabajó con la exposición al inicio. Entonces, ¿para qué voy a insistir tanto en la distancia? Si ahí no varía tanto. Lo que me interesa más, sobre todo en un discurso, es cómo el estudiante, como ven ayer, 1.23 justifica su posición, 1.22 opina como hablante y oyente. Entonces, me interesa más que con un texto argumentativo opine, porque como es un texto argumentativo, se presta a la controversia. Pero si es un texto expositivo, lo que interesa más es informar. Por lo tanto, si bien es cierto, puede opinar, pero ya opinar no es exposición, no es expositivo. Se puede hacer, pero noten que no es lo mismo, ¿correcto? Entonces, la lógica es que se eligen los desempeños según la relación con el tema. Por ejemplo, en un texto expositivo se puede trabajar, ahí tenemos el 1. Tenemos, a ver, participa, dice el 1.8, determina el significado de palabras en contexto y de expresiones en sentido figurado. Se utiliza mucho las expresiones con sentido figurado en una exposición, no. ¿Dónde se utiliza más? En los relatos, cuando es un texto narrativo, cuando relatas algo, y sobre todo el sentido figurado está en los textos argumentativos, cuando das opiniones, cuando sustentas algo apoyándote en prejuicios a veces incluso, ¿no? Entonces, noten cómo los desempeños han sido elaborados teniendo en cuenta la diversidad de temas que existen. No todos los desempeños se deben trabajar con un mismo tema. No. Cada tema se va a ajustar más a un desempeño en particular. Ese ejercicio lo van a ir viendo conforme ustedes van resolviendo, ¿no? Por ejemplo, expresa oralmente el 1.13, expresa oralmente emociones de forma coherente. Las ideas sí, pero las emociones en un texto expositivo no tanto, en argumentativo sí se va a notar. Y si es un texto literario, allí de cajón entra esa parte. Correcto. Entonces, cuando ustedes hagan, por eso su programación anual, tienen que hacer todas las unidades. No pueden ir avanzando de unidad en unidad, porque como se han dado cuenta, tienen que garantizar que se trabajen todos los desempeños durante todas las unidades. Tienen que ir viendo que los temas realmente sean los más adecuados. Es decir, tenemos que tener las 8 unidades antes del primer día de clases. No se puede trabajar por unidad. Lo que puedes hacer es ir ajustando las unidades conforme vas avanzando. Ajustar, precisar, mejorar, pero no es que recién lo vas a trabajar, porque ya no sería programación anual, sería solo la programación del primer bimestre. Y no estamos trabajando un módulo, estamos trabajando unidades de aprendizaje. Las unidades de aprendizaje están en función de un plan más estandarizado, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a ir viendo las fechas de revisión? Miren, estamos contra el tiempo. Y si bien, miren, hemos invertido casi 2 horas exactamente en esta capacitación, es porque justamente lo que queremos es que el trabajo pueda ser bueno, es decir, eficiente, pero también eficaz. Y eficaz significa tenerlo con prontitud, el tiempo. Para que pueda ser un trabajo efectivo, debemos ser eficaces y eficientes. Yo, la verdad, necesitaría, si es posible, estamos hoy miércoles, en esta semana, a más tardar, el día lunes a primera hora, deberíamos ya contar con toda esta programación. Por lo menos de un área. ¿Y por qué les digo es importante? A veces pensamos y decimos, pero tanto
tan pronto, o cómo lo hago, si necesito aclarar muchas cosas. Uno, no vamos a poder aprender a hacer este trabajo si no iniciamos haciéndolo ya. Eso es uno, o sea, no hay forma. Vamos a aprender a hacerlo haciéndolo. Eso es uno. El día lunes, definitivamente tiene que estar esa programación. Yo cuando trabajaba, y ustedes me conocen, cuando trabajaba, teníamos hasta las sesiones de toda la primera unidad. En una semana terminábamos programación anual, hacíamos unidades y aparte también revisábamos, y ustedes sabían que el trabajo era titánico, de 8 de la mañana a 6 de lunes a viernes. Y terminábamos, incluso antes terminábamos, y el que terminaba, ¿verdad? Se iba y todos querían terminar y pasar por la revisión. Bueno, pensemos que este trabajo va a ser un buen trabajo y yo estoy seguro de que eso implica obviamente un esfuerzo. Se valora lo que también nos cuesta, ¿no? Y a la vez, esta es una oportunidad, yo diría, para también, pues, pensar en algo interesante y no tanto de repente en las noticias que a veces son muy dañinas cuando ya son excesivamente, ¿no? Digamos, muy manipuladas, muy emocionales. El día lunes, la hora, desde las 8 de la mañana yo voy a ir recibiendo. Yo voy a ir recibiendo desde las 8 de la mañana. Y eso sí he aprendido también porque ustedes saben que, como les mencioné, ya uno con el tiempo va aprendiendo muchas cosas. Y yo he aprendido a ser muy exigente conmigo, por eso que soy exigente con los demás. Y ustedes también, de hecho, exíjanme bastante. Ustedes, el primero que me envía va a ser el primero que va a recibir también ya la retroalimentación. Entonces, desde las 8 de la mañana y hasta antes del mediodía. Si me llega después del mediodía, bueno, yo también quiero ser muy claro, sé que estamos todos con ganas de hacer bien el trabajo, pero las cosas tienen que ser muy claras. Yo a todos, bueno, algunos los conozco, pero en general tengo que ser muy objetivo y muy imparcial. Yo hago un informe de todos los documentos que recibí hasta antes del mediodía por hora y lo derivo al equipo directivo y ellos conversarán ya con ustedes, bueno, según el caso que se haya dado, ¿no? Ahí puede haber muchas circunstancias, pero yo necesito, por favor, tenerlo antes del mediodía para poder tener también el tiempo que resta para poder atender las entrevistas. El informe le haré llegar efectivamente a las autoridades, empezando por la señora Gladys, que ella es también muy afanosa, ¿no? Nosotros cuando nos gusta leer, somos del área de comunicación, podemos leer todo el día si es posible. Así es que va a ser como ejercitar más ese hábito lector. Después de esa fecha vamos a tener un espacio para poder en otro momento, que ya le va a comunicar Iván, la segunda capacitación que es ya sobre la sesión de aprendizaje. Ahorita, de explicarle la sesión no tendría mucho sentido porque primero tenemos que garantizar que esté bien la unidad. No vamos a hacer la sesión ahorita, ¿no? Y además sería mucha información ya, ¿no? Entonces, pronto tendría que realizarse, Iván, la capacitación tendría que ser la próxima semana, ¿no? Teniendo en cuenta, ojalá que ya esté todo el personal, porque para la sesión sí necesitamos que esté todo el personal. Si no, triplicaríamos los trabajos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bueno, gracias por tu apoyo, por la participación, la exigencia que estás viendo, que estamos teniendo, ¿no? Pero aquí hay un fin principal que tenemos que hacer, es el beneficio del estudiante, ¿no? Porque todo este proyecto, toda esta programación, todo lo que vamos a seleccionar, los desempeños, va a ser un objetivo claro que es nuestros alumnos, vamos a estar más ordenados y es un trabajo como que al comienzo se hace, pero después ya va encaminando solo como un trencito, ¿no? Va avanzando solito ya, porque ya se armó todo el esqueleto, ya se armó todo el cuerpo y solamente nos queda aplicar y ya el tiempo ya es mucho más cómodo para nosotros al iniciar la clase porque ya está todo programado, todo está hechecito y solamente se aplica con el apoyo y con el acompañamiento que nos va a dar tanto nuestra coordinadora Miss Luzbenia y tanto nuestro asesor pedagógico que está a cargo de todo el ambiente
de todo el desarrollo de las programaciones, ¿no? Y tanto de la Miss Luz Vena, que nos va a acompañar en el cumplimiento de las unidades de la programación que se van a desarrollar en este año 2021, ¿no? Se requiere el trabajo, se requiere el compromiso, pero hay un fin principal que es nuestro alumno. Nuestro alumno va a ser el principal beneficiado, ¿no? Y nosotros tenemos que darte las herramientas, ¿no? Las herramientas para que tu trabajo sea más rápido, más preciso, ¿no? Ya el amigo Gladys está enviando la información a sus correos, ya está llegando a ustedes el temario para que ustedes ya lo tengan y puedan solamente armar lo que ya es, el esqueleto ya está formado, ¿no? Y de esa manera acompañarlos y ayudarles, ¿no? El licenciado Cristian está dando su tiempo para que puedan llamarlo, ¿no? Para que puedan preguntarle y de esta manera ustedes tengan las herramientas para que sea ágil su trabajo. Igual que la Miss Gladys, también está su teléfono libre para que ustedes puedan pedirle todo el material que necesiten, ¿no? Y nuestra coordinadora general, también Miss Lubene, también ya va a empezar a apoyar también el proyecto y el producto que vamos a tener, ¿no? Y lo que va a supervisar también en nuestro asesor pedagógico, el producto. ¿Y quiénes lo forman el producto? Los docentes, nuestra coordinadora Miss Luzvenia, y nosotros el equipo de trabajo darle las herramientas y las facilidades para que se haga su trabajo más conciso, más preciso y más rápido en el corto tiempo posible, ¿no? La comunicación debe ser constante y de esta manera terminar, ¿no? Ya el profesor Cristian nos ha dado la meta que es el día lunes y desde partir del día lunes vamos a mandar también el comunicado para la siguiente reunión para hablar sobre las sesiones y luego seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando también en la utilización de las herramientas tecnológicas, ¿no? Y este video y todos los videos también son grabados para compartirles a ustedes después y puedan retomar también lo que se ha hablado el día de hoy y puedan también repasar lo que se ha trabajado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo entonces? Miss Luzvenia, Miss Licey, que también es importante el apoyo del departamento psicopedagógico porque es lo que nos va a nutrir de información, porque ella ya hace sus entrevistas personalizadas y nos va a nutrir la información para cuando haga la diversificación, la evaluación, tengamos claro cómo se va a trabajar, ¿no? El apoyo también de Miss Lisset, también la pueden llamar, ella puede orientar. Entonces tenemos todo un equipo de trabajo que está abierto para todas sus inquietudes, ¿no? Y no se sientan mal si es que desconocen o que de repente tengan temor de pedir porque no tengan. Más bien nosotros quisiera que nos pidan toda la información para poder nosotros entregársela. No hay ningún problema, no se sientan mal, no se sientan que no han cumplido o que no pudieran cumplir, más bien, así como yo le digo a mis alumnos en clase, a mí me interesa, más que yo hablar, es que ustedes me pregunten, ¿no? Esa es la labor del docente, ¿no? Más que yo hablar, es que ustedes me pregunten. Yo sé que una clase está entendida cuanto más preguntas me den. Cuanto menos preguntas, hay más problemas y actitudes de que no podemos saber si entendió o no entendió. Entonces, es necesario que todos colaboremos entre todos nosotros también, entre los docentes, y estamos abiertos a sus preguntas, a sus pedidos y darle las herramientas necesarias para que puedan alcanzar el objetivo principal, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por tu apoyo. Gracias, Iván. Y lo último, que es lo más importante, somos seres humanos, ¿no? Y el ser humano no sabe todo, obviamente, vamos aprendiendo. En este momento, la salud es una prioridad, pero para poder justamente, y lo sabemos porque vemos por las noticias, etcétera, para poder avanzar en el cuidado de esta enfermedad, la base es la educación. Y nosotros somos educadores. Entonces, este trabajo es un trabajo, ustedes han visto, de que me he demorado regular de tiempo, a pesar que han sido pocas páginas. Sin embargo, tiene
mucho de lo que ya hacemos, solo que está ordenando un poquito más de repente. Los productos, por favor, le tienen que enviar al colegio y ellos me lo van a reenviar a mí. De la misma manera ya Iván y la señora Gladys, la promotora fundadora, tiene mi número, ellos le van a compartir a usted, como ya ha ido sucediendo con algunos docentes. Eso sería todo. Gracias, gracias por su tiempo. Gracias a cada uno. Gracias, Iván. Gracias, señora Gladys. Gracias y muchas gracias, profesor Cristian. Y también las conclusiones de mi parte. Les agradezco, profesores, por la participación de esta charla, que nos ha nutrido de información y conocer un poco más también los objetivos que tiene el colegio, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos nosotros? Ya ustedes, ahí está claramente cuál es nuestra meta que tiene la institución para este año 2021. Entonces, y todos vamos a hablar el mismo idioma, todos tenemos las mismas unidades, entonces estamos empujando todos el mismo objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin más que decir, Miss Luzbenia o Miss Lisset, si desean participar también unas palabritas. Bueno, buenas noches, profesora, director. Muy nutrida la capacitación del día de hoy, con mucho trabajo que nos va a ayudar a desarrollar un buen año lectivo 2021 con el fin de tener todas las herramientas para el inicio de año por el bien de nuestros alumnos, ¿no? Entonces, cumplamos con las indicaciones del asesor para que él pueda ir verificando. Ya saben ustedes de que siempre es bueno que nos revisen primero para no cometer errores después cuando ya estamos en el inicio, ¿no? Entonces es el momento de aprovechar a la persona que nos va a asesorar y que está con toda la actitud de poder orientarnos, de poder apoyarnos, de poder guiarnos, ¿no? Entonces tratemos de trabajar todos en conjunto por el bien de los alumnos y de la institución. Bueno, gracias, director, gracias, profesoras, por estar presente el día de hoy y cumplamos con las metas trazadas para este año 2021. Muchas gracias, Miss Luzbenia. Muy bien, Miss Lisset, si desea también unas palabritas y para poder concluir con esta reunión. Buenas noches con todos. Bueno, agradezco esta capacitación. He podido compartir con todos ustedes esta información que hemos visto de nuestro docente. Creo que pues la organización es muy importante, ¿no? En toda institución es muy importante la organización y qué mejor que él nos haya podido dar todas las pautas, todo el esquema, ¿no? Muy claramente. No hemos visto que el docente se ha pues preparado bastante, ha preparado muy bien los temas, ha estado bastante claro y bueno, ¿no? Espero que todos podamos sumar a este año 2021, a estas clases y que podamos cumplir con los plazos, ¿no? Qué importante ello para que podamos tener todo organizado y que también nuestros niños vean todo eso plasmado, ¿no? En cada sesión. Muchas gracias, Miss. Bueno, esta pandemia nos da la oportunidad de juntarnos, de vernos, de compartir información, que ese ha sido un valor muy importante que estamos aprendiendo, ¿no? Un poco reacios éramos cuando estábamos en forma presencial, ¿no? Que las cosas que aprendíamos no podíamos compartirlos, pero ahora la virtualidad nos ha dado esa oportunidad de compartir todo nuestro conocimiento y todo lo que podamos aportar también a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor, y nos vemos entonces hasta la próxima reunión que vamos a programar y muchas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima, cuídense y siempre estemos con Dios en cada una de las oraciones. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Miss. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Nos vemos. Cuídense, Miss. Cuídense. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches, profesor Iván. Buenas noches, Miss Evelyn. Gracias.
Gracias.